Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su podcast En Busca de la Samaritana. Recuerden que ya estamos en la temporada 2 de este podcast y estamos muy emocionados porque en esta temporada tenemos muchas invitadas que sé que su testimonio y lo que ellas nos cuenten será de mucha bendición para todas nosotras. Yo soy Regi Marín y me encuentro con dos bellas mujeres que nos compartirán el día de hoy de qué se va a tratar este episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a otro episodio más. Yo soy Aurora Marín y hoy tenemos aquí en el estudio de grabación a una hermosa amiga, ¿verdad? Y compañera que pues ha sido una gran bendición para nuestra vida y la invitamos a que compartiera su experiencia de cómo fue que ella llegó ahora sí que a tener ese encuentro con Jesús. Y bueno, está aquí para compartirnos de eso. Sí. ¿Puedes contarnos cómo te llamas, un poco de ti? Ok, hola, me llamo Janet Velosa y estoy casada, soy empresaria, emprendedora, 100%. Nací en Colombia, nacionalizada mexicana y muy feliz, madre de 3 hijos, muy feliz en este país. Qué gusto tenerla aquí el día de hoy. Sabemos que su historia, algunos la hemos escuchado, pero que va a impactar la vida de muchas mujeres e incluso de muchos hombres. Cuéntenos un poco de cómo era su vida antes de Cristo, de conocerlo a Él. Bueno, como dije, nací en Colombia, nací en un pueblo chiquitito. Eh, Mi mamá vivía en uno que se llamaba Guayabal, pero cuando me fue a tener, me la llevaron a un pueblo para dar a luz que se llama Armero, ya no existe ese pueblo, pero ahora ya creció mucho y de ahí soy, es del estado de Tolima, en Bogotá. En Colombia, cerca de Bogotá. Perfecto. ¿Cómo fue tu vida ahí? Pues viví muy poco tiempo, viví nada más hasta los 6 años y pues recuerdo que era un pueblito muy chiquito, recuerdo que era muchísimo calor bajo los 40 grados de temperatura, muy pobre. Ahora es diferente, pero cuando yo tenía 6 años, recuerdo que todas las casas eran de un piso, la única casa era la de la iglesia, era de 2 pisos, pero hasta los 6 años estuve ahí. Uh-huh. De ahí mi mamá me lleva a vivir a Bogotá y ahí viví todo el tiempo que estuve en Colombia, en Bogotá. Ya. Oye, ¿y cómo fueron las circunstancias de tu nacimiento? ¿Cómo fue tu vida en ese periodo? Porque me dices que viviste hasta cierto tiempo ahí, pero después saliste a Bogotá, me parece. Uh-huh. Pero ¿cómo fue las circunstancias de tu nacimiento, tu vida como niña? ¿Qué es lo que te marcó, verdad? En cuanto a tu origen familiar, vamos a decirlo. Bueno, mi mamá fue madre soltera, yo soy la más chica de 4 hijos y pues bastante me marcó el hecho de no haber conocido a mi padre y no tener nada, ningún conocimiento, ni su nombre, nada. Mi mamá fue muy reservada en eso y no supe nada de él. Nunca te contó nada de él, jamás. Y solo en 2 o 3 ocasiones quise preguntarle, pero no tuve éxito. Me decía, ¿para qué? Como que estaba enojada con él, mucho. Que decía, ¿para qué? ¿De qué sirve? Entonces yo veía que le daba dolor esa pregunta y pues así la dejaba. Pasaban años y volví a preguntarle, solo como 3 veces llegué a preguntar en toda mi vida con ella y vi que le causaba mucho dolor, mucha tristeza, que lo mostraba en enojo, ¿no? ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué eso? Me contestaba mal. Entonces yo decía, no, pues yo realmente tampoco me interesa, como que pues, yo no le interesé, me dejó, porque eso fue lo que yo pensaba. ¿Fue triste tu vida de niña? Sí, y ¿Por qué? ¿Por qué fue triste? Bueno, viví mucho tiempo sin conocer el amor de alguien, en el sentido, yo tuve mucha soledad interna, yo no le decía a nadie lo que me pasaba. Yo crecí con ese entendimiento de
resolver, sacar adelante las cosas y a nadie le interesa tu vida. O sea, haz las cosas y ya. Entonces, muy poca, yo creo que ni mi propia familia, pues no me veían así, porque eso era muy interno en mí. La soledad que yo tuve de siempre, desde muy chiquita, me acompañó siempre, una tristeza, que yo era muy reservada. Aunque mucha gente me veía diferente, yo guardaba muchas cosas, a nadie le decía mis miedos, mis angustias, nada. Eso fue Entonces, desde niña. sí, desde chiquitita. ¿Creciste en un entorno, tu familia era afectuosa, era afectiva, te enseñaron alguna fe, algún tipo de fe o algo así? No, no. No había casi esa educación en cuanto a una religión en específico. Yo lo podría tomar ahora como que, pues no había creencia alguna. Y eso me marcó porque yo siempre me sentí sola, o sea, no había ese temor a pensar, pues, y si Dios qué dice, o si Dios quiere, o si Dios, entonces yo era sola, así como me vi desde chiquita. Digo, mi mamá me deja a los 7 años en Bogotá con unos familiares, entonces, Muy chiquita, ¿no? sí, 7 años. Entonces, pues así como que, ok, no tuve mi papá, luego no tuve mi mamá. O sea, no, era cerrarme en emociones de tristeza. Mis necesidades tampoco se las decía a nadie. Mis carencias tampoco se las decía a nadie. Este, entonces, pues fui creciendo con un enojo, una tristeza y molestia hacia la misma vida, ¿no? Que eso me llevó a alejarme, a ser selectiva con lo que yo quería. Ya, ya. ¿Y la vida en Bogotá cómo fue? Separada ya de tu mamá, que era la persona, de tus hermanos, del ambiente familiar. ¿Cómo fue tu vida en Bogotá? Porque sin algún tipo de, vamos a decir, de afecto fraternal, el apoyo, vamos a decir, de un padre o madre cerca, ¿cómo fue ahí con esos parientes? ¿Qué fue lo que pasó en tu interior? ¿Qué pasaba en tu corazón? Como guardaba mucho enojo, ¿sí? Porque yo pues veía familias, ¿no? Veía amigas que sí tenían a su papá o de alguna manera, ¿no? Entonces yo me fui creando como con ese enojo de por qué a mí esto, ¿no? Entonces, carencias de mucho tipo, económico, en mi corazón, ¿no? Emocionales, ándale, esa es la palabra, emocionales. Entonces, expresar los sentimientos, la felicidad, la alegría, el demostrarle a alguien el afecto, no, eso no estaba en mí, o sea, no me mostraba vulnerable ante nadie. Ya, ok. Oye, y cuando eras niña, ahí donde creciste, ¿había algún tipo de cultura o vamos a decir, algún tipo de fe o de creencia en el lugar donde creciste? Pues lo que yo recuerdo, no. No. Lo que yo recuerdo, la verdad no recuerdo cuándo me llevaron a una iglesia. Fueron muy contadas veces en el transcurso de un año. Yo creo que iba una vez Mm, y en la tradición de que todos conocemos, pero realmente no asistía yo no me llevaban, no tenían no había esa forma, ese en mi hábito. entorno yo no conocí ni tampoco familiares, ni vecinos, ni nada que dijera, en mi casa no hay, pero los vecinos sí son así, ¿no? No, tampoco. Entonces, como que, pues al no tener esa cercanía, como que es algo que no es necesario en la vida. Es algo que no conoce, ¿no? Entonces Ajá. no lo cree necesario para su vida. Sí. Y no había esa creencia en, pero desde muy niña. Yo creo que la cultura que, con la que yo fui creciendo en el pueblo, porque mi mamá tampoco lo hacía. Oye, y por ejemplo, en México las familias tienden a ser muy de la religión tradicional, ¿no?
Sí. Entonces, pero es diferente allá en Colombia, bueno, por lo menos en el lugar donde tú creciste, porque aquí todas las familias, como que tienen arraigado, como que arraigado eso, y siempre hay como algo sembrado en el corazón, que de, oye, Dios, y no sé, como está como esa semillita sembrada de que hay un Dios, ¿no? Creas en lo que creas, sea de la creencia que sea, pero hay un Dios, ¿no? ¿Tú lo ves diferente a México, a Colombia? Sí, muchísimo, muchísimo. No, no quiero decir que no haya la creencia en Dios, pero a muy diferente nivel. O sea, aquí creo que son palabras mayores, ¿no? O sea, son más religiosos en el sentido que aquí se declara mal la religión. Allá yo no lo percibí en nadie. O sea, si habían familias a mi alrededor que tenían una costumbre religiosa, Creencia. una creencia, yo no lo percibía Ya, como lo he percibido acá en México. Acá es muchísimo. mucho más. Es más notable. Ok. Este, ¿qué argumentos tenía usted antes de conocer a Dios? ¿Qué era lo que pensaba, ya con el contexto de que no conocía o no tenía conocimiento de Dios, porque así no la inculcaron de pequeña? ¿Qué era lo que pensaba de él? ¿Qué creía? Bueno, me marcó mucho el hecho de no tener papá, ¿sí? Porque yo crecí muy enojada con la vida, molesta con la vida. ¿Y quién me dio la vida? Pues Dios. Entonces estaba yo en un enojo que a lo mejor no era muy consciente porque tenía 8 años, 9 años, no era muy consciente, pero yo me enojaba mucho bueno, si Dios está allá arriba, nos crea todo, ¿por qué nos pasa? ¿Por qué estamos como estamos? ¿No? O sea, como yo en algún momento llegué a pensar, a esa edad, 8, 9 años, decía yo, o sea, nos creó, nos dejó como maquetita, así, y cada quien que se las arregle. O sea, eso para mí, esa idea la fui, o sea, hasta perfeccionando. O sea, nos ves sufriendo y no haces nada. O sea, a mi corta edad, esa era mi reflexión de enojo. O sea, es más, si yo volteaba para arriba era darle crédito a que existe. Entonces, no existe, no está. No volteabas al cielo. No. Y entonces cada vez que yo tenía carencias de algo como adolescente, que deseaba algo, pues a ver cómo te las arreglas, ya no estás sola. Wow. Wow. O sea, sí, empezaste a ser consciente de la realidad que vivías, ¿no? De ese entorno tan precario, con tantas carencias, empezaste a hacerte consciente y obviamente el abandono de tu papá que no conociste y luego el distanciamiento con tu mamá que prácticamente creo que te dejaba el cuidado de una abuela, ¿no? De mi tía, pero de una tía. Al ella vivir en el pueblo, mi mamá siguió viviendo en el pueblo, entonces estábamos hablando de que yo la veía una vez al mes o 2 veces al mes cuando ella viajaba a Bogotá. Ok. No me crié con ella, claro. Me criaron mis familiares. Claro. Quiero hacer aquí un paréntesis porque quiero compartirles a las personas que nos están escuchando, a las que están detrás de la pantalla, que veamos cómo es que la relación que nosotros tenemos de nuestros padres con nuestros padres, la manera en que ellos nos tratan, si están presentes, si no están presentes, si por alguna razón se tienen que ausentar, ya sea por trabajo, ya sea por enfermedad, ya sea por fallecimiento también. Eso genera en nosotros, ¿verdad? Ese vacío y ese abandono y ese sentimiento de orfandad tan profundo y esa soledad que tú experimentabas. Eso venía de ese profundo abandono, de sentirte huérfana, desprotegida. Obvio, primero lo vives hacia los padres, ¿verdad? O con los padres, pero tú inmediatamente lo traspasas a Dios. ¿Por qué? Porque los padres son autoridad y son la primera persona que tú conoces cuando tú naces. Entonces, hay una relación muy cercana para poder entender a Dios, los que te lo marcan, para poder sembrar esa semilla en el corazón, de poder después relacionarte con Dios como padre. La relación que tú tienes con tus padres biológicos, físicos, es muy importante.
Es muy importante. Esto le pasa a mucha gente, a mucha gente. Y si tú nos estás escuchando en este día, tarde o noche, no sé en qué momento estés viendo este episodio, pero quiero decirte que eso está íntimamente relacionado. Precisamente para eso vino Jesús. Porque la samaritana, ¿cómo se sentiría con todo lo que le pasó? Igual que tú te sentías. ¿Por qué? Porque sus circunstancias, las circunstancias de la vida, cómo se pueden presentando los hechos, la llevaban a entender, a no comprender quién era Dios. ¿Por qué si tú dices que estás ahí? Tenía una crisis dentro de su cabeza, en su pensamiento. No sabía identificar qué era verdad y qué era mentira. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque seguramente también a ella los esquemas de las figuras de autoridad le habían fallado. ¿Sí? Esa imagen de autoridad que quizás fueron los padres, que quizás era el esposo, le fallaron, por eso llegó a tener 5 maridos. No es por nada, ¿no? Quiere decir que esa figura de autoridad de un hombre amoroso que protege, que cuida, que ama, que está pendiente de la esposa, de la amada, pues fue fracturada, ¿no? Fue completamente fracturada. Entonces, esto es muy importante porque esto que estás diciendo va a marcar todos los demás sucesos que a continuación vas a relatar. Sí, bueno, a mí me gustaría saber si cuando llegaste aquí a México seguías teniendo esa misma estructura, ese mismo pensamiento hacia Dios. Sí, era algo constante en mi forma de ver la vida, de pensar, porque en la adolescencia, la verdad, esa soledad pues iba creciendo conmigo. O sea, todas las necesidades que un adolescente puede tener, pues no eran las mismas que un niño. Entonces iban creciendo conmigo y yo iba demandando más, pues compañía, comprensión, muchas cosas. Entonces, al no tenerla, yo que pensé en terminar con mi vida en algún momento y ya no existir más. Yo decía, pues, ¿qué caso tiene? ¿No? A nadie le hago falta, nadie me necesita, esa clase de pensamientos me venían. Se empezó a gestar en ti el deseo de ya no existir más. Exactamente. Más o menos, ¿como a qué edad empezaste a tener estos pensamientos? En la secundaria. Ya. Que ya llegando al primer año de prepa. 12, 13 años más o menos. Ya en ese tiempo ya se gestaba en mí, pues decir, ¿qué caso tiene todo esto? O sea, estaba muy decepcionada de todo, pero a nadie se lo mostraba. Claro. Y cuando entro al primero de prepa, casi en la semana, el primer mes, ver a mis compañeras felices, todo, yo decía, o sea, mi vida me pinta diferente, yo la tengo diferente, entonces yo creo que si no estoy acá, ni se cuenta se dan. Y así, pues sí, atenté 2 veces contra ella. Wow. Oye, y cuando llegaste a México, obviamente ya estabas más o menos ¿de qué edad? 19 años. 19 años. ¿Todavía seguías pensando lo mismo? Sí. O sea, ¿disminuyó o se acrecentó ese pensamiento de decir ya mi existencia creo que es inútil, no tiene sentido? Bueno, es que tal vez por el hecho de cambiar, de haberme venido a un país como extranjera, de turista, pues como que se apaciguó tal vez eso. O sea, aparte yo siempre, al verme sola, yo decía, pues tengo que resolver yo, me tengo que ver hacia adelante por mí misma. Las carencias que yo tenía materiales, yo las tenía que cubrir de alguna otra forma. Entonces, pues ya estaba la novedad de haber llegado a un país con una nueva oportunidad, una nueva forma de... Aquí se vivía muy diferente hace 32 años, muy diferente. ¿En qué sentido? La paz que se vivía acá era muy distinta a la de que se vivía en el 92 en Colombia. Claro. Muy distinta. Entonces allá yo viví una violencia muy fea en la ciudad y aquí pues era muy distinto. Entonces, aparte, me gustó muchísimo todo. Entonces, como que el estar en un ambiente distinto
me apaciguó esos pensamientos Un de poquito. acabar un Un poquito. porque a medida que iban pasando las cosas, pues seguían saliéndome mal, igual. Y ya después verme como madre de 3 hijos, y ¿Sola en este y país? con las consecuencias de todas mis decisiones, porque es que yo las tomaba en express, o sea, era resolver, 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 y yo no conocí otra forma de vivir más que resolver. Ya. O sea, en tu pensamiento, me corriges si estoy equivocada, en tu pensamiento estaba, si tú no ves por ti, Janet, nadie lo va a hacer. Sí. O sea, era el instinto de supervivencia lo que te hacía ir de una decisión a otra, pero sin meditar qué era lo que se estaba. Tomaste las oportunidades que se te fueron presentando y después las consecuencias de las decisiones te empezaron a caer, se te vinieron encima y es ahí donde te encontrabas en esa situación ya con 3 hijos, ya Sí. viviendo en México, ¿verdad? Y siguiendo, o sea, ahora continuando el resolviendo cosas, ¿verdad? El seguir todavía resolviendo cosas y ahora yo creo que más graves, ¿no? Porque ahora ya no eras tú, Sí. ahora ya eran 3 hijos, Así. ¿no? A los cuales tenías que sacar adelante. Entonces quiero remitirme un poquito a cuando llegas a ese punto donde me imagino que tu enojo, corrígeme si me equivoco, fue como escalando. El venir a México lo apaciguó tantito, pero después al ver las circunstancias y ver que las decisiones traían consecuencias y se agravaba el asunto, llévame a ese punto donde tú finalmente caíste en cuenta y pudiste mirar al cielo. Así es. Sí, yo tenía un recelo hasta el solo hecho de levantar la cabeza, porque allá estaba el culpable de toda mi desgracia, ¿no? Entonces, sí, fue creciendo de niña, adolescente. Ya aquí ya era adulta, responsable de 3 vidas. Y eso en cuanto a la vida lo recalco porque yo toda mi estancia en Colombia, yo le perdí valor a la vida. Tomé malas decisiones en varias cosas, meterme con malas amistades, meterme en lugares no correctos, o sea, todo, hice muchas cosas así sin importarme el mañana. O sea, al fin y al cabo a nadie le importa qué pasa lo que decida hoy, ¿no? Mañana pues va a ser igual. Y así, entonces se iban agravando, ya como adulta, como madre de 3 hijos, ya era más, los problemas se cerraban más. Y sí, llegó un momento en decir, llegó el pensamiento, pero ya con más fuerza. Ya no fue el mismo que tuve en la adolescencia, ya era de ya. Y fue cuando decidí ya volver a intentarlo de forma diferente, porque pues ya tenía que haber, bueno, soy yo, pero ¿qué hago con mis hijos? Entonces, ese fue casi un lapso de 1 año. No me dejaba ese pensamiento, no me dejaba. Día y noche me acostaba con él y me levantaba con él. ¿Para qué estás en esta vida? No sirve de nada. ¿Qué has logrado? Todo lo haces mal, nadie te quiere. O sea, era un ataque de mental terrible todo el tiempo. Entonces, por ese tiempo, cuando pasa todo ese transcurso de ese año, que esos pensamientos se iban incrementando, perdón. Es como cuando alguien te acorrala y te lleva hasta el rincón, que ya no tienes para dónde, ya, esa es la única solución. Entonces, pues llega ese momento en el cual comienzo a gritarle a Dios, ¿sí? De tal manera tan fuerte que yo no sé si me escucharon porque fue en la calle. O sea, ¿ibas caminando por la calle? Sí, iba caminando en la calle y llegó una desesperación de soledad, de decir, ¿qué hago? O sea, y volteé hacia arriba y le dije, pero con lágrimas, con llanto, o sea, fue una cosa impresionante como yo gritaba, no ha nacido quien me pueda ayudar. Wow. No ha nacido, no existe en este mundo quien me pueda ayudar. Y cuando sale de mi alma, de lo más interno, no ha nacido quien me pueda ayudar, no existe quien me pueda ayudar. Fue como 2, 3 frases que las dije así con tal fuerza
y me eché a llorar y todo. Volteé, el cielo estaba hermoso, azul, azul, lindo, lindo. Fue un resplandor, ni una nube, ni nada, pero silencio, pero hubo silencio. Mm. Y listo, comencé a caminar y dije, Janet, a lo que sigue. Wow. Pero no fue así. Ese Dios que yo creí toda mi vida que no existía, que no vivía, que yo no le importaba, que yo era un millón en otro millón. Entonces, sí estaba sus ojos puestos en mí. Wow. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Y qué pasó después? Se queda esa experiencia fue como una fuga. Uh-huh. Como que salió aire a la olla a presión, le salió tantito aire, Sí. de ese grito, esas frases que me salieron, esas lágrimas que salieron así como cascada, de decir, ¿dónde estás? Uh-huh. Nos ves sufrir y no haces nada. Y ese pensamiento que de chiquita que nos hizo como maquetas y arréglatelas como pueda, yo decía, ¿dónde estás? ¿Qué no me ves? Y así pasa ese tiempo, no mucho, alguien se acerca a mí Uh-huh. y, y me dijo lo maravilloso que era Dios. Pero no me dijo gran cosa, simplemente se acercó a mí y me dijo, ¿tú conoces a Jesús? ¿Has escuchado de él? Y yo sin saber, como Más o menos, como cuánto tiempo pasó que tú más o menos tengas conciencia entre ese grito desesperado y esa persona que se acercó a ti un día, vamos a decir, en algún lugar, en la escuela de tus hijos, creo, ¿no? Sí. Más o menos como, ¿qué tiempo crees que pasó? Yo creo que pasaron un mes, Más no o más. menos, no más. Fue rápida la respuesta de Dios. Sí, pero a mí me gusta mucho seguirlas porque ayer escuchaba una parte del podcast anterior donde Dios está siempre. Ahora lo puedo experimentar. Él está siempre. Pero si uno no le abre esa puerta, Él no va a entrar. Claro. Y que el quebranto es esa forma de abrir la puerta. Entonces yo creo que en esa fuga de que me salió tan fuerte de decir, no ha nacido, o sea, yo casi le reclamaba, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás aquí conmigo? ¿Por qué no me ves sufrir? Claro. ¿No me ves como estoy? ¿No ves que te estoy necesitando? Y a veces lo he platicado y comento como que yo creo que Dios me miraba y me veía, ya esta mujer se va a aventar al abismo, o sea, ya se va a caer ahí al precipicio, se va a aventar. Entonces, porque sí, yo así me sentía. Sí, claro. O sea, cada día que yo despertaba era caminar hacia el precipicio, hacia ese abismo. Claro. Y que ese era el único camino que yo tenía, no había otro. Entonces, qué impresionante que Dios te guardó todos estos años para llegar a ese preciso momento donde tú en plena conciencia, porque tú sí sabías lo que había dentro, o sea, y Dios sabía que en tu corazón se había levantado un enojo por las circunstancias que tú viviste, por cómo fueron el origen de tu nacimiento, tus padres, las circunstancias, todo eso que viviste, el dolor, el sufrimiento, la escasez, la soledad, la tristeza, el que no tuviste quien te contuviera, no tuviste papás que te dijeran, no te preocupes, mi niña, no te va a faltar nada, aquí estoy yo para ayudarte. Esa soledad y esa orfandad tan grande, Dios la sabía, pero estaba esperando un día el que tú plenamente consciente, tú clamaras a Él. Y eso es lo que fue ese grito, es un grito desesperado, donde llega el momento en que nosotros tenemos que clamar a Él. Quiero compartirles esto a las personas que nos escuchan. A veces pensamos que porque Dios está ahí y sabemos que Dios todo lo puede y que es un Dios todopoderoso, porque hemos como escuchado muchas cosas, pensamos que Dios tiene la obligación de actuar en nuestra vida sin nuestro consentimiento. Y no es así. que controla. Ajá, que controla. ¿Por qué si tú eres todopoderoso, tú lo controlas todo, controlas el universo? No, Dios no controla nada. Dios gobierna, que es diferente. Sí, es diferente gobernar
a controlar. Dios no controla porque Él desea, Él nos creó con una voluntad, no nos hizo robots. Entonces Él quiere que nosotros volvamos a Él. Entonces, hasta que la persona no clama, hasta que la persona no grita, hasta que la persona no dice, hey, necesito ayuda, si estás ahí, ¿no? Hasta que no hay ese grito desesperado en el corazón. Y Dios lo sabe reconocer, Dios sus ojos están atentos a nosotros. A veces pensamos que las circunstancias difíciles de nuestra vida y todo, porque hay historias muy tristes, déjame decirte, tu historia es triste, la mía es triste, la tuya es triste, pero hay historias más tristes, seguramente por ahí nos pueden compartir, contar, les animo a que nos compartan sus historias, serán de tremenda ayuda, pero quiero dejarles este mensaje, no importa que tu historia sea tan triste, Dios no planeó eso para ti. Son el resultado de nuestras propias decisiones lo que hace que nosotros tengamos esta vida. Las decisiones que tomaron nuestros antepasados nos llevaron a este momento. Las decisiones que tú tomaste seguramente han influido en la vida de aquellos a los que tú trajiste a este mundo, buenas y malas. Entonces, siempre culpamos a Dios de lo que nos pasa, pero nunca nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Entonces, tú tenías esa idea equivocada de pensar que era Dios el responsable de tu circunstancia, de tu sufrimiento, cuando no era así. Él estaba listo para ayudarte, pero ¿qué esperaba? Que tú clamaras a Él. Sí, porque yo siempre como que echaba la culpa de lo que yo hice hoy, pero fue por lo que pasó ayer. ¿Y quién tuvo la culpa de lo que hice ayer? Dios. Claro. Entonces, ¿quién comenzó? Pues Dios al darme la orfandad. Porque al permitir que yo naciera en esas circunstancias, que mi padre no me conociera ni se interesara en mí. ¿Sabes qué? Me impresiona que en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida, Dios quiere manifestarse. O sea, en ese momento de ese grito desesperado, tú estabas viviendo para ti como que estabas viendo la gota que derramó el vaso. O sea, y a veces Dios espera, Dios no actúa y guarda silencio. ¿Sabes por qué? Porque está esperando la gota que derrama el vaso. Está esperando que se desborde todo eso que sientes para que entonces en humildad tú puedas decir, hijo, alzar tus ojos al cielo y decir, ayúdame. Sí, porque yo lo que menos quería era reconocer que yo necesitaba a Dios. No, Dios me debía de ayudar, me tenía que ayudar, Él me está viendo, ¿no? Cómo estoy sufriendo. Claro. Entonces, cuando yo en ese clamor de que no lo sabía, estaba clamando a Él, simplemente yo estaba sacando todo lo que tenía, ¿no? O sea, no existe quien me pueda ayudar, no hay nadie que me pueda ayudar. Y en ese momento, porque como digo, yo sentía el cielo pesado, o sea, respirar yo lo sentía pesado, pero cuando salen mis lágrimas, viene una paz a mí, después de que ya lo hago. Esto no pasó en más de 2 minutos. Cuando ya lo expreso a grito, a todo pulmón, salen mis lágrimas, volteo a ver y ya el cielo era otro. Por eso digo, lo veí tan lindo, todo azul, sin nada, o sea, ya era distinto. No supe qué experimenté, o sea, no supe qué pasó. Si hace 1 minuto atrás, para mí era lo peor voltear a ver el cielo. O sea, yo era mi forma física de mostrarle a Dios, no te necesito, así como tú no me ves. Así como tú no haces nada por mí, yo tampoco quiero voltear a verte, ¿no? Sí, a veces hay mucho enojo, pero ese enojo viene precisamente porque no entendemos por qué hemos vivido, por qué nosotros volteamos a ver la vida de otros y decimos, es que ¿por qué a aquel sí le va bien? ¿Por qué aquel sí tuvo papá? ¿Por qué así tiene mamá? ¿Por qué tiene una casa? ¿Por qué tiene quien lo ame, quien lo cuide, quien lo protege? Y pareciera que la vida le sonríe, pero cada persona tiene su circunstancia. Y es ahí donde se va gestando en nuestro corazón enojo, porque percibimos eso como injusticia. Es que a otro le vaya bien y a mí no, es como decir, pues es injusto, ¿no? Aunque no es necesariamente lo que Dios ha planeado para nosotros, sino que ha sido la suma, como dije antes, la suma de las decisiones de nuestros padres, de nuestros abuelos. O sea, nosotros lo escogimos.
nosotros decidimos cómo vivir y luego le echamos la culpa a Dios. Cuando las cosas no nos salen, cuando todo se complica, le echamos la culpa a Dios. Pero qué Dios tan amoroso que envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Fíjate qué interesante, ¿no? La persona que te fue a hablar te preguntó si conocías a Jesús. O sea, Dios enviando a su Hijo al pozo Pero para tener ese encuentro con la samaritana, ¿no? Sí. Él envía a su Hijo para decir, hey, yo sí te veo, yo te conozco, sé tu circunstancia y por eso he venido a ti, porque te quiero sanar, te quiero limpiar, te quiero restaurar. ¿Cuál ha sido la cosa más tremenda que impactó en esa época cuando recibiste ese mensaje de Jesús? ¿Hay alguna verdad, hay alguna palabra que haya impactado tu vida así que dices, marcó un antes y un después? Sí. Cuando viene ese estallar de mi corazón en ese reclamo de gritarle al cielo, ¿no? De voltear a ver hacia el cielo y decirle a Dios que no había nacido, ¿quién me pudiera ayudar? No existe en este mundo, ¿quién me puede ayudar? Antes de que esta persona me dijera que si conocía a Jesús, supe de un lugar y me acerqué y ahí la persona, lo primero que yo conozco de Dios, porque hasta el grito todavía yo no sabía nada de Dios, fue Miqueas 7:17. ¿Lo puedes leer? 18. Es un versículo de la Biblia. Sí. Yo, para mí, yo ni en mi casa, en ninguna parte yo conocía la Biblia, o sea, de tenerla cerca, leerla, para nada. Hasta ahí, yo ya tenía 37 años y yo no conocía la Biblia. O sea, verla, un libro, pues sí, pero que abrirla, y menos por mi voluntad, menos. La tengo yo, sí. A ver. ¿Sí? Dice, Miqueas 7, 18 y 19. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Exactamente. Con esa última frase, yo no sabía de qué me estaban diciendo todo eso, yo no lo entendí en esa primera vez que lo escucho. Yo solo me quedé con lo que a mí me acotaba. De todo eso. De todo el pasaje, eso fue lo que resaltó. Sí, entonces yo, ¿perdona pecados? Porque yo dije, bueno, si me perdona, me ama. Wow. Y si me ama, me conoce. Claro. Porque yo tenía la idea de que Dios siempre estuvo ausente. Sí. Yo no existía para Dios. Entonces, si Él me perdona, pero fue una cosa así de entenderlo en segundos, así como se dice, perdona pecados y los avienta al fondo del mar y no te los recuerda. Entonces dije, ay, eso existe, fue lo primero que salió de mi boca, eso existe, porque dije, o sea, Dios me perdona, me ama, le intereso, o sea, fue una reflexión tan de segundos que comencé a experimentar una felicidad que me duró mucho tiempo hasta todavía, porque es algo que dice uno, soy preciada para Él. Claro. Es que las circunstancias de tu vida te llevaron a concluir que tú no eras importante para nadie. Sí. Sí, y así muchas veces las circunstancias de nuestra vida nos llevan a sacar esa conclusión. Yo no le importo a nadie, yo no le intereso a nadie. Y podemos ver gente en el trabajo, en la casa, en la escuela, caminando, haciendo sus actividades, quizás sonriendo, pero igual cargan la misma tristeza que tú cargabas. Sí, yo no se lo mostraba a nadie. Sí. Por el contrario, mucha gente de la que en ese tiempo me conoció, en la Ciudad de México, alguna de mis compatriotas colombianos, me podrán recordar como alguien, pues, no sé, de buenas. Feliz. Ajá, siempre feliz, de buenas. De buenas.
llegué a escuchar, ay, qué padre forma de ser tienes. Y yo, o sea, no sabía de qué me estaba hablando, hasta lo creía, es mentira, porque yo no tengo eso. Claro, porque tú sí Pero sabías era lo que tan había dentro. interno lo que a mí me pasaba, tan guardado, que por el contrario, yo no le mostraba a las personas que lo que tenía me gustaría tenerlo, lo anhelaba. Anhelaba el abrazo de un papá, anhelaba el abrazo de una mamá, de una mamá que me dijera, ¿qué tienes, hija? No, o sea, un montón de cosas que pues no lo tenía. Ahora, gracias a Dios que me quitó todos esos argumentos que yo tenía de él, me ha permitido que yo le vaya conociendo más y más, y definitivamente me salvó de muchas otras decisiones terribles que me pasaban por la mente, porque Claro. era un remolino constante en mi cabeza. Entonces, ahora valoro mucho la vida, que eso es lo más lindo que tengo de regalos de él, valorarla y valorar, porque no solo no valoraba la mía, no valoraba la de la gente alrededor, ¿sí? Y ahora, valorar mi vida, valorar la de los demás, es algo que Dios me regala día a día. Despierto con ese amor de decir, hoy voy a mostrar lo mejor que tengo. Y lo mejor que tengo eres tú, mi Señor. Eso es lo mejor, es lo más valioso que tengo en mi vida. Entonces eso es lo que voy a mostrar. Y busco ser empática, busco todos los días ir caminando y le digo, no me sueltes, Señor. No me sueltes hasta que llegue contigo. Sí, ya esas ideas de querer, de lo que digo que no le tenía valor a la vida, no, ya no. Ya eso, gracias al Señor, ya tienen muchos años de los cuales he ido creciendo en ese amor. Ya no pienso con envidia, voy corrigiendo. Esto es un trabajo diario. Claro. Voy corrigiendo con envidia ni con el egoísmo, porque era mayúsculo. O sea, a mí la soberbia que me hizo crecer en la lejanía con Dios, pues me hizo hacer mucho daño a gente que yo decía amar. Hasta ahorita es que conozco, ¿sí?, el amor y a Dios. Hasta ahorita. Por mi propia cuenta, pues, porque de niña no lo pude ver en nadie. Gracias, Janet, por estar con nosotros, y de verdad que vemos la mano de Dios en tu vida, y queremos animarte a que sigas creyendo, porque esto todavía no ha terminado. No ha terminado, y la obra que Dios comenzó en ti la va a perfeccionar. O sea, Él se toma su tiempo. Y solamente esto nos sirve para poder animar a otras personas, a que nos están viendo, a que si tu caso es como el de Janet, esto te pueda dar luz, te pueda traer luz, y puedas realmente tener ese momento donde tú puedas abrir tu corazón a Jesús, y le puedas decir lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, y no te quedes ahí simplemente tratando de tapar o queriendo solucionar algo que se tiene que solucionar en el interior de nuestro corazón, y que nos reconciliemos con Él. Porque fíjate qué lindo, o sea, cuando tú te reconcilias con Dios, cuando tú empiezas a conocerlo, todo lo demás es reconciliado. No cabe duda que Dios fue al encuentro de tu pozo. Sí. Y si tú estás escuchando esto y te sientes identificada o identificado con lo que Janet nos acaba de compartir, déjame decirte que Dios te está buscando. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, En Busca de la Samaritana, y nos vemos en el siguiente episodio.